y Perú, vibra el departamento del Putumayo, un territorio colonizado al ritmo de bonanzas que han traído buenos momentos económicos para los habitantes, pero también una violencia que se ensaña contra la población civil. Personas de todo el país, principalmente de Nariño, llegaron al Bajo Putumayo atraídas por la fiebre del petróleo a mediados de los años 60. Con la crisis en la bonanza petrolera, la presencia casi nula del Estado y la llegada de mafias del narcotráfico perseguidas en el norte del país, se disparó la bonanza de la coca. Quien descubrió el potencial cocainero del departamento fue el capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, en 1987. Gacha es responsable de la primera generación de paramilitares en la zona, Macetos y Combos. En 1991, las FARC conformarían el Frente 48 para operar en el estratégico y fronterizo Bajo Putumayo. Este frente expulsó a los primeros paramilitares del departamento e interactuó con la población civil, regulando el negocio de la coca. Pues la gente ya inició con los cultivos ilícitos, que es lo de la coca. De eso vivíamos. La gente entraba de los departamentos vecinos, hasta de Ecuador. Buscaban trabajo como raspachines o cosecheros. Había gran cantidad de lugares donde la gente se metía, allí llegaban, tomaban, se mataban, había conflictos en gran cantidad. Entonces llega la guerrilla con el objetivo de hacer orden a esta gente armada y hacerla mira como los que hacen el orden, los que no se puede matar porque a ti te matan. Todo mundo le obedecíamos a ellos porque ellos eran los que estaban en esa época. Y la presencia histórica de las guerrillas de las FARC, o sea, eso es histórico. Y entra, como en el 99 más o menos, la presencia paramilitar. Y cuando entra la presencia paramilitar, entonces empieza una guerra por varios aspectos. Primero, guerra por el territorio. Los unos a entrar y los otros a no dejarse salir. Segundo, el control de la producción y el tráfico del alcaloide de la coca. Digamos que en este punto hay diferentes patrones criminales que utilizaron estos grupos paramilitares, o este grupo, porque es un solo grupo, Bloque Sur Putumayo, pero inicialmente llegan como integrantes de las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Posteriormente ellos pasan a ser del Bloque Central Bolívar y ahí hay cambios de comportamientos. La violencia sexual fue más acentuada en la época de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Desde más o menos el 99 sentimos que la amenaza de que hay otro grupo armado que llegará a ese lugar a pelearse la zona. Fue tipo 9:30 de la mañana de un pleno domingo cuando se sintió el correr de la gente y hubieron pues gran cantidad de muertos y todo eso. No recuerdo la cantidad de personas que masacraron en ese día, pero el caos que proporcionaron fue mucho. Fue muy doloroso. Eso es imposible olvidarlo, es imposible. Todo mundo nos desplazamos porque nos daba miedo de cuando entrara de pronto nuevamente la guerrilla o otro grupo y dijera que nosotros convivíamos con ellos, entonces pues nos iban a acusar a nosotros también, porque estábamos totalmente aislados del Estado. En enero de 1999, cerca de 150 paramilitares ingresaron a la inspección de El Tigre, municipio del Valle del Guamués. Según la Fiscalía, hubo 28 personas asesinadas y 14 desaparecidas. Meses más tarde,
El 7 de noviembre del mismo año, más de 60 hombres atacaron las inspecciones de La Dorada y El Placer para asesinar, según información de la Fiscalía, a 6 personas en La Dorada y 11 en El Placer. 2 eran mujeres y una de ellas se encontraba en embarazo. Ellos buscaban a la mujer como arma de guerra porque con ellas podían buscar al enemigo, es decir, en esa zona, como es una zona cocalera, se encontraban raspachines y también integrantes de la subversión, de los bloques que operaban allí. Como estrategia de guerra estaba perseguir a las mujeres de la zona, de los comandantes de la zona, de los comandantes guerrilleros de la zona, a fin de que de encontrar información donde se encontraban ubicados, de fuentes de financiación. Y adicionalmente, cuando eran agredidas sexualmente, lo hacían para castigar al enemigo, para disminuir al enemigo. Por eso hablamos de que la mujer era utilizada como arma de guerra en el departamento del Putumayo. Y me gustaría mucho, en el marco de la violencia sexual, hacer énfasis de que muchas niñas y muchos adolescentes, tanto del departamento como de otros departamentos, fueron llevadas al departamento del Putumayo a ejercer prostitución forzada, ¿no?, por parte de los paramilitares. En unas encuestas que hicimos a varias mujeres, muchas se les prohibía vestirse como ellas estaban acostumbradas, tenían una modalidad en el marco de la violencia sexual y era exigir que las mujeres no podían estar más de 2 mujeres en un andén. Pues allá se acostumbra mucho en el departamento, se acostumbra mucho sentarse en el andén en las horas de la tarde a dialogar y todo eso, pero les prohibían, y si encontraban más de 2 mujeres sentadas en un andén, entonces las cogían y las llevaban al parque. Les daban, entre comillas, a ellos castigos ejemplares, que era llamar al pueblo, reunir al pueblo y darles látigo delante del pueblo a las mujeres. Pues imagínense que como yo ya no era prostituta, pero muchos hombres en el pueblo sabían que yo fui y que estuve con la guerrilla en el monte, me asediaban y querían que me acostara con ellos. Yo siempre me negué a eso. Una noche que íbamos con mi novio para mi casa, nos salió un grupo de 9 hombres. Se identificaron como paramilitares. A él lo amarraron y a mí me empezaron a desnudar a la fuerza y a golpearme muy duro. Me decían que siempre iba a ser una prostituta de la guerrilla y me insultaban, me decían cosas horribles. A él también le decían que era guerrillero, que por eso andaba conmigo. Después de estar desnuda, empezaron uno por uno a penetrarme. Todos me golpeaban la cara, arrancaron mi cabello, me metieron sus penes por la boca y en un momento empezaron a meterme sus pistolas en mi vagina. Después de que cada uno hizo conmigo lo que se le ocurrió, me llenaron de arena y piedras en mi vagina y me dijeron que yo nunca me iba a olvidar de ellos, que me iban a dejar viva solo para que recordara que nunca debía meterme con guerrilleros, que todo eso me pasaba por guerrillera, por ser una prostituta cochina. Después de esa noche, mi vida cambió mucho. Yo como mujer quedé como inservible. Durante meses yo no quise ver a nadie. La violación me dejó fracturada el lado derecho de mi cadera. Perdí a mi bebé, me sacaron el útero y mi rostro quedó desfigurado. No continué con mis estudios y por muchos años no pude estar con nadie. Ahora sigo sola, sin la posibilidad de ser madre, sin ejercer la prostitución. Supe que mi novio, después de mi violación, se convirtió en un sicario. Dicen que para vengar lo que me hicieron a mí. Nunca más lo volví a ver y supe también que lo mataron. Él no era guerrillero y yo tampoco. Según los datos de la Casa de la Mujer, con apoyo de Oxfam, al menos 500.000 de mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de 2001 a 2009. Ahí tenemos casos como, por ejemplo, esterilización forzada, desnudez forzada, embarazo forzado, aborto forzado.
una de las formas de agredir y herir al adversario es a través de las mujeres. Entonces, por eso utilizan el cuerpo de las mujeres como ese botín de la guerra. Entre más yo pueda agredir a mi adversario con las mujeres, sean sus hijas, sean sus esposas, sean sus hermanas, entonces la otra persona se va a sentir más debilitada. De ver, y es que en los contextos de conflicto, el tipo de delitos que ocurren es diferente. La violencia sexual que ocurre en los ámbitos domésticos, que es absolutamente intolerable, es de otro tipo a la violencia sexual que da en el conflicto armado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el conflicto armado hay una estrategia de guerra, se toma el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, como una herramienta para amilanar a la población, ¿sí? Es una forma y una expresión de poder, es la expresión patriarcal de la guerra, expresada de la manera más vulgar y potente en las mujeres, en el cuerpo de las mujeres. Llegó el ejército y dijo que no nos volvían a dejar solos, que de hoy en adelante ellos eran los que iban a estar siempre con nosotros. Más militares, porque ponen batallones, ponen brigadas, ponen de todo, una militarización impresionante, pero también esa militarización muy de la mano del paramilitarismo. A partir del 2006, cuando ya nos empieza a preocupar, ¿por qué si supuestamente este es el Estado, este es la fuerza pública, esos son los que nos vienen a respaldar, y qué pasa con nuestras niñas? Antes decíamos nosotros, empezaron a nacer los guerrilleritos, después decíamos, empezaron a nacer los paraquitos, ahora empezaron a nacer los hijitos de los policías. Así como va transcurriendo la violencia, así mismo ha ido las generaciones. Usted sabe que las armas, eso da como poder, entonces atrae como a las niñas, y entonces es cuando ellas buscan mantener una relación sexual. Bueno, este es un hecho que sucede en el municipio, en el corregimiento de La Dorada, en el municipio de La Dorada del Bajo Putumayo, en 1 de enero del año 2001. Son 4 hermanas, fueron retenidas el mismo día. La mamá pues vio que las montaron en una camioneta y ella salió corriendo detrás de la camioneta hasta un determinado punto donde pudo correr, y a ella nunca más las volvió a ver. La fosa fue encontrada en febrero del año 2010. De ahí se identificaron los cuerpos. Medicina legal dictaminó que efectivamente no se podía descartar la violencia sexual. A denunciar que sus hijas se las habían llevado en una camioneta, a ella no le creyeron. Posteriormente le llegó amenaza, tuvo que desplazarse para el departamento de Nariño, y estando en el departamento de Nariño ella seguía intentando buscar sus hijas. De parte del gobierno todo el tiempo le negaron la denuncia que ella hizo, y en Nariño volvieron y la desplazaron, y ella se vino a vivir aquí a Bogotá, y estando aquí en Bogotá pues ya se conecta con la Fundación Nidia Erika Bautista, con la Asociación Minda, y se empieza a hacer un trabajo conjunto de denuncia. Medicina legal dictaminó que efectivamente no se podía descartar la violencia sexual, ya que se encontró la ropa interior rasgada y los cortes al parecer eran en tensión, es decir, que la ropa estaba puesta. Las acusaban de ser parte de la guerrilla, cuando ellos pues nunca tuvieron que ver, y eran pues 2 gemelas, había 2 gemelas como de 15 años, había una niña de 13 años y una señorita de 18 años. Entonces, eso es como uno de los ejemplos de la violencia sexual en el departamento de... ¿Qué hacemos con eso? Pues iniciamos la investigación a partir de esta exhumación, cuando se encuentra el cadáver, y paralelamente sigue la investigación en justicia ordinaria y en justicia y paz. En justicia y paz en cuanto al postulado, que está reconociendo el hecho y aceptando como comandante, y en justicia ordinaria en cuanto a los demás partícipes de este hecho que no son postulados a la ley de justicia y paz, porque debemos tener en cuenta que el proceso en justicia y paz solo es en cuanto al postulado a la ley de justicia y paz, desmovilizado y postulado, y los que no fueron postulados por el gobierno nacional siguen su curso en la justicia ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí ellos obtienen una pena alternativa
de 5 a 8 años, mientras que en justicia ordinaria pagan por su delito de 40 a 60 años, que se imputó desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, porque a pesar que el hecho es ocurre antes de la vigencia del Código Penal de la Ley 599 del 2000, sí, obviamente la desaparición forzada es una conducta permanente, entonces se imputó desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, tortura en persona, tortura, y pues se hizo la contextualización que obedecía al conflicto, por lo tanto tortura en persona protegida. Digamos que desde que se crea la unidad y a partir de la expedición de la Ley 975 y la sentencia C370 de 2006 que da viabilidad a la Ley 975, una viabilidad condicionada, nosotros iniciamos una investigación en la que se garantice la verdad, la justicia y la reparación. ¿Cómo empezamos garantizando verdad? Los postulados tienen una obligación y es contar todo lo que sucedió en el proceso. La Fiscalía tiene la obligación de corroborar todo lo que dice el postulado. Nosotros no nos vamos con lo que dice el postulado. Tenemos que realizar una investigación en zona y con las víctimas para establecer si efectivamente los hechos delictivos que ellos cometieron y todo el actuar delictivo ocurrió tal como ellos lo están contando o si están mintiendo en el proceso. Si ellos le mienten en el proceso, la Unidad de Justicia y Paz tiene que excluirlos y los despachos tenemos la responsabilidad de excluir a todos los postulados que no estén comprometidos con la verdad, porque además es un requisito para que ellos obtengan la pena alternativa. Entonces, nosotros partimos de una investigación, le garantizamos a la víctima la participación en todas las etapas del proceso desde el momento en que el postulado confiesa el hecho, la víctima es llamada, participa en la audiencia de versión libre, puede controvertir al postulado, puede preguntarle si así lo quiere. Y finalmente, cuando llevamos ya el hecho al tribunal, la imputación ante el tribunal, la formulación de cargos, ahora a partir de la ley 1592, la audiencia concentrada, la víctima tiene participación permanente en todo el desarrollo del proceso de justicia y paz, hasta en el incidente de afectación y en la misma sentencia, porque los representantes a las víctimas y las víctimas mismas pueden apelar. Las víctimas no denuncian. O sea, tenemos un poco de invisibilidad de estos delitos porque las víctimas no denuncian y porque en alguna época cuando se denunciaban estos hechos no se les daba la importancia requerida en el auto 90, como lo establece el auto 92 de la Corte Constitucional. Es decir, no se priorizaba este delito sobre los demás. Ahora con el diseño e implementación de la Ley de Justicia y Paz, y especialmente con la 1592 y los criterios de priorización que el señor fiscal ha desarrollado, este delito es priorizado en la Unidad de Justicia y Paz. Es decir, nosotros tenemos que darle importancia a estas víctimas, recepcionar todas las denuncias y buscar que las víctimas nos hablen, nos cuenten qué fue lo que realmente pasó, buscar medidas de protección, medidas de seguridad, reserva, si ya no quieren que se ventile su identidad en el proceso, no se hace para poder visibilizar este delito. Y en este caso es un poco más difícil lograr la participación activa de la víctima, primero porque la víctima muchas veces se siente culpable de lo que le ocurrió. Entonces tenemos que empezar ahí por darle ayuda psicológica para que ella denuncie el hecho, y desde ahí se desprende un trabajo paralelo en la investigación y la ayuda que tiene la víctima. No participa activamente como en los otros casos, que puede ir a la versión libre del postulado, que la víctima puede preguntarle al postulado. Esto se hace un poco más reservado. Se hacen las entrevistas a la víctima con apoyo psicológico y después la confesión del hecho con el postulado, las audiencias. Ante este panorama de violencia sexual contra la mujer en el contexto del conflicto armado, los representantes de la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde
e Iván Cepeda del partido Polo Democrático Alternativo han presentado un proyecto de ley para curar estas cosas. Se han creado nuevos tipos penales que actualmente no existen y se podría llegar a catalogar, de acuerdo con este proyecto de ley, a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. El reto es para los operadores jurídicos. Bueno, la intención del proyecto que hemos adelantado y trabajado con Iván Cepeda, pero también con muchas mujeres víctimas de la violencia sexual en Colombia, en territorios de guerra, es acabar con la total impunidad que existe frente a este tipo de crímenes, que en muchos casos son crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los guerreros en Colombia, guerreros paramilitares, guerrilleros de las FARC y desafortunadamente también miembros de las fuerzas militares. Es una pieza jurídica que sabemos que no erradica de raíz el problema, pero que sí le va a aportar a quienes ejecutan la justicia, jueces y fiscales, para que tengan una herramienta mucho más precisa que les permita caracterizar las distintas modalidades de crímenes contra las mujeres especialmente, y también de esta manera armonizar la legislación colombiana con los convenios internacionales que ha suscrito con Colombia y en especial con la Corte Penal Internacional. Buscamos entonces con este proyecto aportar una pieza para los operadores de justicia, pero también para las mujeres, porque uno de los elementos del proyecto tiene que ver con que estas mujeres que han sido víctimas no sean de nuevo revictimizadas y puedan tener herramientas y elementos que les permitan hacer seguimiento a su proceso de justicia y lograr lo que ellas piden. No seguir siendo botín de guerra, ni ellas, ni sus madres. Me gustaría como fortalecer alguna idea que sugirió la representante de la Cámara, Ángela María Robledo. El proyecto de ley, el gran objetivo del proyecto de ley es contribuir de alguna manera a disminuir la total impunidad que hay en los casos de violencia sexual contra las mujeres, los niños y las niñas, en contextos del marco del conflicto armado. La impunidad es del 98%, es casi total. Y entre otras, esa impunidad obedece a una cultura machista de los operadores jurídicos que prejuzgan a las mujeres violadas o víctimas de violencia sexual y les hacen preguntas del tipo: ¿usted dónde estaba? ¿Por qué estaba vestida así? ¿Tenía trago? ¿Se la buscó? ¿Sí? Son una serie de actitudes que revictimizan a la víctima. Y entonces hay que hacer un cambio cultural, claramente. Pero la ley puede contribuir a frenar ese tipo de actitudes. Y a su vez puede frenar barreras. En dos sentidos al menos, o en tres. Uno, en reconocer simbólicamente, jurídicamente y con las implicaciones legales que eso tiene, que este tipo de violencia sexual, cuando se da sistemática o generalizadamente, se debe reconocer como un crimen de lesa humanidad. Y por ende, la acción penal es imprescriptible. Eso, reconocerlo así, es decir, esto es un crimen que lesiona a la humanidad cuando se da de manera sistemática o generalizada. Ese es el primer punto fundamental, digamos. El segundo punto es que hay una cantidad de barreras. Y es que una mujer violada, ¿sí?, en muchos casos se baña o denuncia a las 2 semanas. Entre otras cosas porque está amenazada, porque son territorios de guerra, porque el paramilitar, el militar o el guerrillero la amenaza. Entonces, cuando logra convocar a una organización de mujeres, o mejor, la organización de mujeres logra rodear a esta mujer y protegerla, cosa que el Estado debería hacer, pero le toca a las organizaciones de mujeres, entonces ahí va y denuncia. Pero claramente ahí ya no hay evidencias físicas, ya no hay evidencia de ADN, ya no hay semen. Y entonces el operador jurídico le dice: sin evidencias físicas no me puede probar que usted ha sido víctima de violencia sexual. El proyecto de ley exige que esta no sea la única prueba. No elimina esta situación como prueba, pero exige que no sea la única prueba, porque o si no, la mayor cantidad de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado sobre todo van a quedar en la impunidad. Repito que hay una total impunidad
hay una invisibilidad frente a esta problemática, es decir, una naturalización. Nos hemos acostumbrado a que eso es así. El otro día alguien decía, pero es que eso siempre ha ocurrido en las guerras en el mundo entero. Pero bueno, ¿cómo así que siempre ha ocurrido y qué estamos haciendo hoy? Según los datos de la Casa de la Mujer, con apoyo de Oxfam, al menos 500.000 de mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de 2001 a 2009. Ahí tenemos casos como, por ejemplo, esterilización forzada, desnudez forzada, embarazo forzado, aborto forzado. Estos son datos empíricos. De estos casos, ni uno solo se ha juzgado. Y la respuesta de los operadores jurídicos, no en Bogotá, sino en El Placer, en María la Baja, en Teteyé, ¿sí? En La Guajira, en Bahía Portete, allá, en esos municipios donde sucede la guerra, ¿sí? En Miraflores, ¿sí? La respuesta de los operadores jurídicos es: yo no puedo juzgar la desnudez forzada como un acto de violencia sexual porque no existe. Esa es la respuesta y la impunidad está quedando. Bueno, ¿qué espero que pase con la guerra en Colombia? Yo estoy absolutamente sumada a este proyecto de paz en Colombia, que sabemos que no termina el conflicto como tal, pero sí cesa una de las condiciones fundamentales, y es la presencia tan masiva de guerreros en los distintos territorios en Colombia. Esa sería la condición fundamental para que esto quizá no vuelva a repetirse y no vuelva a producirse con la incidencia que muestran hoy los resultados de violencia sexual contra las mujeres, adolescentes y niñas en Colombia. Es lo primero que espero y que sueño, que eso sea una realidad. Y el trámite del La desnudez forzada fue, por ejemplo, según las investigaciones del Centro de Memoria Histórica, un delito sistemático y generalizado, practicado, por ejemplo, por el Oso, paramilitar reconocido, en todas las regiones, por ejemplo, de la costa. Entonces, ¿qué hacían? Para amilanar a la población, para acoger a las mujeres como botín de guerra, antes de violarlas, las humillaban y en plaza pública, delante de toda la ciudadanía, las obligaban a desnudarse. Eso es un acto de violencia sexual. Claro, en el Código Penal alguien podría decir que ya está de manera implícita. El problema de las mujeres, de la ley que debe proteger los derechos de las mujeres, es que todo está implícito y no se hace explícito. Y por eso de manera sistemática se violan los derechos de las mujeres o no se garantizan los derechos de las mujeres. Está implícito que hay una equidad entre hombres y mujeres en la economía, pero no es así. ¿Por qué? Porque somos de los países con mayores asimetrías de desempleo entre hombres y mujeres. Los hombres tienen el desempleo del doble de las mujeres, por ejemplo. Tienen 2/3 partes más de ingresos que las mujeres, ¿sí? Son las principales víctimas de violencia sexual. La participación política es del 13%, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas implícitas que está en la ley, pero es que las leyes las hacen los hombres para los hombres, y las mujeres no se les garantiza ese derecho. Es una transformación cultural. Sabemos que las leyes son importantes, que las leyes en este caso de buscar justicia para las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual en territorios de guerra es un primer paso, es un primer elemento. La transformación cultural es fundamental, pero también una sociedad solidaria que deje de naturalizar, que se indigne, una ciudadanía indignada frente a estos crímenes que convierten el cuerpo de las mujeres en el primer territorio del cual son despojadas. La idea es entonces un no en Colombia, una indignación absoluta frente a esta situación, una pieza jurídica que nos ayude a que esa impunidad desaparezca en Colombia, y un compromiso de la sociedad, de las familias y del Estado colombiano. En el momento en que el operador jurídico en la ley, en el Código Penal diga desnudez forzada, tanta pena, eso, al hacerlo explícito, empieza a cambiar una forma de juzgar, una forma de operar, una forma de entender este tipo de casos. Pero digamos que esto no solo se nos ocurrió a la representante Robledo y al representante Cepeda. Este tipo de recomendaciones de incluir estos tipos penales en el Código Penal
son recomendaciones de organizaciones tan reconocidas como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional. El mayor experto, a nuestro modo de ver, de Latinoamérica en Derecho Internacional Humanitario, que se llama Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas, tiene artículos completos haciendo este tipo de recomendaciones, dado este tipo de impunidades. En los países donde se han involucrado este tipo de penas, estos tipos penales, la tendencia ha cambiado de juzgar este tipo de violaciones, de delitos. Entonces es de toda la pertinencia. Entonces lo que nosotros hacemos es basarnos en datos de investigaciones empíricas, estadísticas y cualitativas del Centro de Memoria Histórica y de Oxfam y la Casa de la Mujer, que muestra que ahí se están cometiendo estos delitos de manera sistemática y generalizada, y a su vez de las recomendaciones de las organizaciones multilaterales, internacionales y latinoamericanas. Y en esa medida entonces proponemos, por ejemplo, que la desnudez forzada quede como tipificada dentro de los delitos que están cobijados por el derecho internacional humanitario. También la esterilización forzada, por ejemplo, entre otros. Bueno, uno diría, hay antecedentes biográficos en mi condición, el haber trabajado con mujeres desde hace mucho tiempo en Colombia, como mujer feminista, y el también haber viajado a muchos lugares de Colombia y oír el dolor, la indignación, pero también conocer la dignidad y la resistencia de las mujeres víctimas de la violencia sexual. Ahí hay un antecedente biográfico para mí fundamental. Pues investigaciones adelantadas en Colombia por la Casa de la Mujer con el apoyo de Oxfam, que muestra que entre el 2001 y el 2009 cerca de 500.000 de mujeres, adolescentes y niñas fueron víctimas de distintas formas de violencia sexual, violación, prostitución forzada, embarazo forzado, acoso sexual, trabajos domésticos forzados y control de su vida social. Y también investigaciones como las de Amnistía Internacional. En el fondo es una intolerancia a que siga ocurriendo este crimen que en muchos casos puede ser un crimen de lesa humanidad, y es otro de los elementos que aporta nuestro proyecto para que se pueda investigar e indagar si hay un crimen de sistema, es decir, o sistemático o generalizado. Es justicia para las mujeres. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.